Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Stephanie Bejarano. Por favor, si me ayudas con tu nombre, cuál es tu profesión y cuánto tiempo llevas ejerciendo tu profesión. Ujú. Hola, ¿cómo estás? A ver, yo soy Sara Sánchez, soy psicóloga clínica, tengo mi especialidad en pruebas psicológicas y suicidología, y todo lo que es manejo de ansiedad, duelo y depresión. Llevo ejerciendo, uy, ponle unos entre 3 y 4 años, tal vez 5, un poquito más, baja como tal. Eso ahorita tengo mi consulta privada y estoy en una fundación. Listo, muchísimas gracias. Te felicito realmente por tus logros. Ya que eres profesional en este tema, me encantaría saber qué tan frecuente es que los estudiantes lleguen a ti con problemas psicológicos asociados o provocados por la cantidad de presión académica que tienen los estudiantes universitarios. Ujú. Bueno, en realidad es más frecuente de lo que uno se imaginaría. Creo que suele ser, por ejemplo, el motivo de consulta principal entre jóvenes de, por ejemplo, entre 19 a 22, 23 años. ¿Ya? Em, claro, o sea, lo que genera como más estrés o más problemática es como la parte económica, la parte de los trabajos en equipo, por ejemplo, suele ser bastante dificultoso. Entonces sí es como un motivo de consulta bastante repetitivo, por así decirlo. Claro, nosotros estamos haciendo este tipo de preguntas ya que nuestra investigación y nuestro diseño está proyectado a este tipo de problemas. Nos gustaría saber quizás cuáles son las principales recomendaciones para, aunque sea, alivianar el peso que cargan con los estudiantes con estos problemas, que a la final altera su día a día. Ujú. A ver, claro, o sea, como todo en la vida depende, no mentira, pero claro, depende muchísimo, o sea, si el manejo es, por ejemplo, el ámbito social, podemos hacer como ciertos ejercicios de cómo hablar con las personas, de comunicación asertiva, de que lo que yo estoy diciendo realmente, o sea, de lo que quiero decir sea realmente lo que estoy expresando con mis palabras. O si es que ya vamos por el ámbito emocional, hay muchos chicos que tienen muchísima ansiedad al momento de presentar trabajos, de no se sienten capaces, cosas así. Entonces lo que se sugiere hacer es, por ejemplo, tener un grupo de estudio, también tener ejercicios de respiración, mantener un grupo social como variado en el que puedas apoyarte también o estudiar generalmente con otra persona. Eso, de ahí, por ejemplo, cuando el tema es la dificultad para entender alguna cosa, eh, nada, lo que se sugiere es como, a ver, eh, es una materia más, vas a pasar, lo vas a lograr, pero desglosemos el tema como mapas conceptuales o cosas así por el estilo, o técnicas de estudio como esta Pomodoro, en la que puedes como estudiar, por ejemplo, 30 minutos y descansas de 5 o 10 y luego retomas otros 30 minutos y así vas manejando como tu tiempo para estudiar y concentrarte mejor también. Me parecen súper excelentes las recomendaciones y ya que esto está relacionado altamente con cómo las universidades sobre todo hacen que este estrés caiga en los estudiantes. ¿Crees que las universidades, los docentes están preparados para poder lidiar con estos casos? Porque en nuestra situación también hicimos entrevista a una docente y obviamente también es algo que quiera o no van a tener que lidiar, porque a veces los estudiantes no se ven motivados, no se ven, se ve en su rendimiento cómo se encuentran mal. ¿Crees que los docentes y las unidades educativas deberían especializar en cómo tratar estos problemas que sufren a diario los estudiantes? Ujú. Sí, o sea, desde mi punto de vista sí es algo que debería ser tomado en cuenta dentro de la parte pedagógica o de metodología que tiene el docente para enseñar, ¿no? Porque muchas veces nos topamos con docentes que son muy pedantes, muy tajantes, o que salen con alguna cosa sin tomar en cuenta el cómo está su estudiante, o que llegan a hablar y se retiran, o que ponen a hablar a otros estudiantes. Entonces, claro que es parte de la metodología, pero tiene que haber en todo un equilibrio, ¿no? Y hay muy pocos docentes que sí realmente están como capacitados para
decir, a ver, qué le pasa a mi alumno y cómo puedo hacer que la materia llegue a él o a ella de mejor manera y cómo le ayudo. También en ese sentido es como que muchos docentes no les interesa como realmente involucrarse con el estudiante, sino como solo tengan la materia, ya es como un modelo de educación muy bancario. Entonces sí hace falta la parte más como humana, por así decirlo, y de empatía de por parte del docente. Perfecto, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Por mi parte, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Entonces, procedo a darle la palabra a mi compañera. Claro, sí. Bueno, retomando lo que mi compañera decía, yo tengo unas preguntas. ¿Tú qué crees qué efectos tienen para que no puedan desarrollarse? O sea, ¿qué efectos de ellos desarrollan y en cuanto a la motivación y el rendimiento académico? ¿Cuáles son los Se me cortó principales? un poquito, no te entendí ¿Me puedes repetir la pregunta porque se me cortó un poquito? Claro, te mencionaba cuáles son los efectos que más llegan a los estudiantes de allá, a tu consulta, Ujú, con los que se consideran que son un problema grande. ujú. Claro, o sea, por ejemplo, llegan con burnout estudiantil, por ejemplo, que es como esta parte de agotamiento, cansancio, o sea, que ya no lo logran, empiezan a tener síntomas de ansiedad como taquicardias, nerviosismo en extremo, temblores. Creo que por ese lado es como el mayor malestar que suele presentarse. Entonces, por ejemplo, ellos van a las aulas y empiezan con todos estos malestares. Y es más difícil que, o sea, ellos pongan atención y que entiendan la materia y que se puedan esforzar. Y eso al mismo tiempo produce un desánimo por la carrera, ¿no? Por eso también hay bastante deserción. Claro. Ok. Otra pregunta que también tengo, ¿cómo consideras que los docentes de, que los docentes tengan una capacitación para que le puedan ayudar a los estudiantes a llevar como que los problemas? ¿Tú crees que es importante que los docentes primero se capaciten, tengan buenas bases para que los estudiantes puedan tener una mejor motivación en cuanto a las clases? Sí, totalmente. Es que una cosa es que yo me sepa toda la teoría, pero otra cosa es que sepa cómo impartirla. Entonces, por eso, o sea, ahí recae la importancia en que el docente reciba una capacitación de primero cómo impartir mi materia, o sea, cómo hacerme entender. Y todos tenemos un tipo de aprendizaje distinto, entonces, ¿cómo hago para que mi materia sea entendida por todas las personas que son distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es indispensable una capacitación. Y en el otro lado, también es importante que el docente sepa reconocer, por ejemplo, los ciertos como indicios de malestar en el estudiante, ¿no? Como los malestares que está teniendo en el aula, cómo está llegando, cómo se relaciona con el resto de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que el docente pueda Ujú. poner atención. Ok. También, ¿cuál crees que son las recomendaciones que se deben involucrar en cuanto a capacitar a los miembros de la comunidad sobre los temas que son, como lo mencionamos, el que no tienen trabajos en equipos? O sea, son considerados como que los problemas más grandes en cuanto a los universitarios. A ver, no te entendí muy bien la pregunta. Las recomendaciones sería para la capacitación de los docentes. Sí. Ujú. Ujú. Ya. A ver, en ese sentido, claro, lo primero que se debería tener en cuenta, pues, enseñar a un docente es como la empatía. El poder como estar abierto a hablar con la otra persona, el tener también, por ejemplo, el saber cómo dar un apoyo. Se le suele llamar de manera técnica como primeros auxilios psicológicos, es algo que cualquiera puede hacerlo con capacitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay estudiantes que se acercan a los docentes y les cuentan y les sueltan toda su vida y la otra persona no sabe cómo manejarlo y como que
medio los intentan aconsejar, pero como que no siempre funciona. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se puede manejar ese tipo de técnicas para decirle, a ver, tranquilo, vamos a manejar esta situación de esta manera y ahí sí vaya y busca ayuda, por ejemplo. Creo que sí sería algo recomendable. Ya. Y según tu experiencia, ¿cuál consideras que son los principales trastornos que sufren los estudiantes actualmente, tomando en cuenta que hubo la pandemia, por medio fue eso, ¿no? A ver, primerito es ansiedad, depresión o en conjunto, es como los más marcados, los más comunes, ¿no? Hay personas que también se han quedado con un poquito de un trastorno social, es la parte de la agorafobia, que es este miedo a socializar o estar muy rodeado de gente, ¿no? Por el tema también de la pandemia. Entonces, es esa la parte, la dificultad para socializar y la parte emocional. Ya. Igual, ¿cómo consideras que este problema, o sea, afecta o es más común en ciertas carreras? Eh, Es un problema en general de la comunidad, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú qué crees que qué carreras son las que se ven más afectadas en este ámbito, tomando tu experiencia que has tenido? A ver, en ese sentido, bueno, por ejemplo, depende mucho la carrera. Sí es como muy variado las carreras, o sea, no es algo que puedas decir, en esta carrera no existe, o sea, mayor problema, pero es, o sea, es como muy general. Sin embargo, por ejemplo, las carreras relacionadas al área de salud, ya que impiden, perdón, que te piden que tengas como cierta actividad, o sea, 24/7 o que estés a cada rato y es una carrera súper competitiva, como la medicina, por ejemplo, ahí vas a encontrar mayores niveles de ansiedad o de Ok, trastornos como obsesivos compulsivos. muchas gracias por por tu ayuda. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ujú. Ah, ya. Listo, Sí, Sari, muchísimas gracias muchas gracias por por tu toda, entrevista, fue por tu de gran ayuda, de tiempo. verdad. Muchísimas gracias. Sí, ya, Un con gusto gusto. esta entrevista.